Buenos días, profesor, y a todo aquel que pueda lograr ver mi video. El día de hoy estoy haciendo un trabajo para el curso de Estadística General que está a cargo del profesor Héctor Moisés Caicho Mostacero, que es mi profesor de la carrera de Contabilidad. En esta oportunidad voy a exponer sobre la estadística y los cuadros de frecuencia estadísticos. Buenos días, profesor. Para empezar, voy a comenzar con la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar todo. En la estadística tenemos dos tipos, que son la descriptiva y la inferencial. Hablemos de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es el conjunto de métodos estadísticos que implican la recopilación, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir en forma apropiada las diversas características de estas. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo cuando solo se analiza y describe los datos. Ya, ahora estamos con la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Es el conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la generalización o toma de las decisiones en base a una información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. Bueno, para poder hallar la estadística hay ciertos criterios. Hay tres criterios. Necesitamos la población, el individuo y la muestra. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. ¿Qué es el individuo o unidad estadística? Es cada uno de los elementos que compone la población. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de la población, la cual se selecciona con la finalidad de obtener información. Bueno, en este caso voy a presentarles un ejemplo sobre lo que es la estadística. Bueno, en mi caso he hecho esto. Se desea saber cuántos cursos lleva cada estudiante del Instituto Juan Velasco Alvarado y se pregunta a 200 estudiantes de dicha institución. Determinar la población y la muestra. Bueno, como les expliqué, la población es todo el conjunto del que se va a investigar o se va a hablar. Bueno, en este caso la población de este ejemplo son los estudiantes del Instituto Juan Velasco Alvarado. ¿Y cuál sería la muestra? La muestra sería la cantidad de personas a las cuales voy a investigar. En este caso la muestra son los 200 estudiantes del instituto. Bueno, como segundo tema de mi exposición he elegido lo que es la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Tipos de frecuencia. Hay la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada, que se identifica con la F mayúscula y la I. Es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas que indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. ¿Qué es la frecuencia relativa? Que se identifica con la HI minúscula. Es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Que se identifica como la H mayúscula y la I minúscula. Es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Y como último tenemos la frecuencia porcentual, que se identifica con una P y el porcentaje. Es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. En lo que es las tablas de frecuencias estadísticas,
existen dos tipos de tablas, que es la tabla de frecuencia simple y la tabla de frecuencia agrupadas. En este caso yo he hecho las dos. A continuación les voy a presentar lo que es la tabla de frecuencia simple con un ejemplo. Bueno, les presento el ejemplo. En el Colegio María del Socorro se les pidió a 40 alumnos de segundo, tercero y cuarto y quinto grado de secundaria sus edades y recibimos los siguientes datos, que tenemos desde el 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 19, según los 40 alumnos encuestados. Bueno, aquí les presento mi tabla ¿cómo se llama? De frecuencia simple. En el XY, que son los datos que yo he recaudado, que en este caso serían las edades, están el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que son las edades. En la frecuencia absoluta, sí, en frecuencia absoluta, tenemos el número 8, el 7, el 5, el 4, el 4 y el 5, que son las cantidades de personas por edad que he logrado encuestar, ¿no? Al final obtenemos en la N el número 40, que es la cantidad de estudiantes que yo he encuestado. En la frecuencia absoluta, tenemos bueno, en este caso el 8 pasaría directamente a la frecuencia absoluta acumulada, y luego ese 8 se sumaría diagonalmente con el 7, obtendríamos el 15. Ya así sucesivamente sumamos diagonalmente y sumaremos cada esto hasta llegar a 40, que es la cantidad de estudiantes que he logrado encuestar. En la frecuencia relativa nos toca en este caso dividir lo de la frecuencia absoluta sobre la cantidad de estudiantes. En este caso tenemos 8 sobre 40, que daría 0,2, 7 entre 40, que daría 0,175, 7 entre 40 nuevamente, como lo dice en la línea, en la columna de frecuencia absoluta, y luego 5 entre 40, que es igual a 0,125, 4 entre 40, que es 0,1, y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Qué pasa en la frecuencia relativa? Que siempre el último dígito nos tiene que dar la suma de 1. Todos los datos tienen que sumarnos 1. Entonces, para la frecuencia relativa acumulada, lo que hacemos es, el primer dato lo pasamos directamente a la frecuencia relativa acumulada. Luego de eso sumamos diagonalmente, también como hemos sumado la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta acumulada. Luego vamos a la frecuencia relativa. Sumamos diagonalmente y sumamos 0,2 más 0,175 y nos sale 0,375. Luego volvemos a sumar 0,375 más 0,175 y nos sale 0,55, y así sucesivamente. Pero en la penúltima cifra nos tiene que dar el número 1, tal y como nos dio en la frecuencia relativa, en la última fila. Así nos tiene que dar siempre 1. Luego de eso, bueno, entonces obtenemos los datos de la frecuencia relativa acumulada. Entonces ahora pasaríamos al porcentaje, a la frecuencia porcentual. ¿Qué hacemos en este caso? Toda la fila que está en la frecuencia relativa, que se denomina con la HI minúscula, todo eso vamos a pasar a porcentaje. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacerlo? Es multiplicándolo por 100. En este caso tenemos 0,2 por 100 sería 20%. 0,175 por 100 sería 17,5. 0,175 por 100 sería 17%, 17,5%. 0,125 por 100% sería 12,5, y así sucesivamente hasta llegar a la última cifra, que tiene que darnos el 100% sumando todos los datos que tenemos en el porcentaje. Bueno, siguiente ejemplo, tenemos la tabla de frecuencia agrupada. En este caso les voy a presentar un ejemplo
En un colegio se pide el peso de 40 estudiantes para una debida revisión de su peso y obtenemos los siguientes datos. Como ven, tenemos el peso desde 33 hasta 53, que es el máximo. El mínimo es 33 y el máximo es 53. Bueno, como resolución, lo que primero debemos de hacer es buscar el rango. El rango se calcula de la siguiente manera, sumando el número mayor que encontramos en nuestra tabla anterior de el peso, menos el número menor, el peso menor que encontramos en nuestra tabla. Esto nos daría 20. En el otro caso tenemos que buscar el número de intervalos, que la fórmula sería 1 más 3,322 logaritmo del número de estudiantes a los cuales yo estoy encuestando. En este caso yo tengo 40 estudiantes, entonces reemplazamos 1 más 3,322 logaritmo de 40, que es la cantidad de estudiantes que estoy encuestando, me sale una cantidad de 6,32. En estadística, la mayoría tenemos que redondear. Entonces, en este caso, estoy redondeando lo máximo a 7. Luego de esto, tenemos que buscar la amplitud, que es el rango sobre el número de intervalos, que en este caso sería 20 sobre 7, que nos da 2,85, que redondeado nos daría 3. Bueno, en este caso les estoy presentando mi tabla, como pueden ver. La primera columna consta de los kilogramos, en el cual está desde el menor hasta el mayor. En la primera fila tenemos de 33 a 36. ¿Cómo logramos entender que es de 33 a 36? Porque nosotros tenemos una amplitud, el cual es la cantidad de estudiantes desde 33 hasta 36 que tenemos. La amplitud la hemos calculado anteriormente, que es el número de el rango sobre el número de intervalos. En mi caso me salió 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a la tabla anterior donde tengo el peso menor, que es de 33, y le sumo 3 y me sale 36. Y así sucesivamente, como en la segunda fila lo muestra, de 36 a 39, de 39 a 42, de 42 a 45, y así sucesivamente. Bueno, para hallar la marca de clase, lo que tenemos que hacer es sumar 33 más 36 sobre 2, que nos da 34,5. Y así sucesivamente, 36 más 39 sobre 2, que nos da 37,5. 39 más 42, que nos da 40,5. 42 más 45, que nos da 43,5, y así sucesivamente. Para hallar la frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra tabla y ver cuántos datos de 34,5 a menos hay. Entonces, como yo he logrado encontrar solamente uno, que es el 33%, que es el único que es menor a 34,5, entonces yo en mi frecuencia absoluta he logrado poner 1. En el siguiente, en mi tabla anterior he logrado conseguir menos de 37,5 a 9 personas que tienen entre la talla entre el peso de 33, de 34, 35 o 36, hasta de 37. Y he logrado ver 9 personas. En mi siguiente tabla, en mi siguiente ejercicio, en mi siguiente fila, he logrado encontrar 14 personas que tienen un peso menor a 40,5, ya sea de 38, 39 y hasta de 40. En mi siguiente fila he logrado obtener 7 personas que tienen menor peso a 43, que sea 41, 42, 40 y hasta de 43. En mi siguiente fila he logrado encontrar de 4, en la siguiente fila de 3 y de 2. Y si ustedes logran ver, en la última fila tenemos la sumatoria de 40, que es el número de estudiantes que yo he logrado encuestar y preguntar cuál es su peso. Ya. Como siguiente columna tenemos a la frecuencia relativa, a la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta tenemos el 1,
que automáticamente, como se lo expliqué en la tabla simple, que pasa directamente a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, nuevamente, volvemos a sumar diagonalmente, sumamos 1 más 9 es igual a 10. 10 más 14 es igual a 24. 24 más 7 es igual a 31. 31 más 4 es igual a 35. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última fila, que en este caso obtenemos el número 40, tal y como está en la frecuencia acumulada. Luego nos vamos a la frecuencia relativa, que sería la división entre 1 entre 40, que nos daría 0,25. 9 entre 40, que nos daría 0,225. 14 entre 40, que nos daría 0,35. 7 entre 40, que nos diera 0,175. 4 entre 40, que nos daría 0,1. 3 entre 40, que nos daría 0,75. 2 entre 40, que nos daría 0,05. En este caso, si ustedes notan, en la última columna, en la última fila, tenemos, y como se los expliqué en la tabla simple, siempre nos tiene que dar 1. Si no nos da 1, es porque hay un dato que está mal. Bueno, luego de eso pasamos a la frecuencia porcentual, que como se lo expliqué en la tabla simple, la forma más simple de sacar el resultado es multiplicando lo que está en la frecuencia relativa por 100%. Entonces, en mi caso, tengo 0,025 en la frecuencia relativa, lo multiplico por 100 y me saldría 2,5%. En la frecuencia relativa también tengo 0,0225, que por multiplicado por 100 sería 22,5. Tengo 0,35 que multiplicado por 100 sería 35. Tengo 0,175 que multiplicado por 100 sería 17,5. Y así sucesivamente. Y como se los expliqué en la tabla anterior, siempre en la última fila del porcentaje nos tiene que salir 100%. Como les vuelvo a repetir, si no sale 100%, así como también en la frecuencia relativa no sale 1, es porque algún dato está mal hecho. En mi caso, yo sumándolo me salió 100. Y entonces eso quiere decir que está correcto lo que yo he logrado hacer. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad que me está dando. Espero haber logrado las expectativas que usted tiene con respecto a mi trabajo. Lo he hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Muchas gracias y espero haya sido de su agrado y de todos aquellos que lo puedan lograr ver. Gracias y buenos días.